Aquí, bueno, ahora sí damos inicio a la charla de habilidades esenciales para la lectura y la comprensión lectora. Para iniciar, sí me gustaría que tal vez que participen en este paro que tenían preparado sobre cuál consideran que es su mayor reto al leer. Digamos, les voy a pasar el enlace para que puedan participar, para que puedan ingresar. Igual la actividad está disponible en el código QR. Yo voy a compartir directamente la... Y a veces creo que las principales complicaciones a la hora de leer, o en especial textos largos, es como definitivamente enfocarse en la lectura y también entenderlo a la primera. O sea, a veces hay textos muy extensos o muy complejos que definitivamente necesitan varias leídas como para poder ya como captar toda la información. Y retener información también a veces es como un poco complicado. Y bueno, parte de eso es lo que vamos a ver hoy, como ciertas estrategias que podemos utilizar a la hora de leer, tanto en la primera lectura como ya tal vez como para repasar las lecturas que hemos hecho antes de clases, antes de un examen o a la hora de estudiar. Y esto nos puede como ayudar bastante. Ujú. Sí, también a veces cuesta mucho eso, como retener la información ya posterior de haberla leído y uno dice como esto lo leí ayer porque no recuerdo. Sí, parte de eso es como de lo que nosotros, o del proceso a la hora de leer, como que es las cosas que tal vez no nos ayudan como a retener la información o hay como ciertas eh, malas manías que uno tiene que pueden realmente como impedir eso, que se pueda como entender todo a la primera. Bueno, muchísimas gracias por participar. Vamos, para esto, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de comprensión, que está la comprensión lectora y la comprensión literal. La lectora es el proceso en el que se desarrollan distintos procesos como el perceptivo, es decir, cuando leemos y ya podemos como obtener la información extraída de qué es lo que se dice en el texto. Y la literal es, en palabras de Hurtado y Salvatierra, sacar la información que el autor ha referido de manera directa o explícita. Es decir, la comprensión literal es, no sé, leer una oración eh, que diga, se me ocurre ahorita como, el perro ladró, el perro ladró cuando la puerta se abrió, cuando
sonido de la puerta. Entonces nosotros podemos decir, ok, sí, la comprensión literaria sería como el perro ladró y se abrió la puerta. Listo. Y la comprensión lectora ya podría irse como un poco más a lo no dicho, que podría ser como, alguien entró y por eso el perro ladró, o el perro ladró porque se escuchó que alguien entró. Ahí me explico. En la lectura hay distintos niveles, que, bueno, hay 3 específicos, que está el nivel literal. Este es como el más básico, que exige identificar y comprender la información explícita, es decir, lo que nosotros leemos, eso va a ser la información que nosotros tengamos. El nivel inferencial es cuando obtenemos información que no aparece explícitamente, es decir, la no dicha, pero que podemos como deducir a partir de lo que leemos. Y el nivel crítico ya sería cómo nosotros percibimos el texto. Es decir, nosotros podemos leer algún artículo científico, algún documento, algún libro, y a partir de eso, de lo leído, podemos sacar nuestras propias conclusiones o podemos tener nuestros propios juicios o opiniones a partir de lo leído. Una pequeña actividad, que igual puede ser tal vez como si me responden por el chat, de este pequeño documento, este pequeño párrafo, o ahora sí, mejor dicho, que podemos extraer a nivel literal, inferencial y crítico. Eso sería, un estudio reciente demostró que leer 30 minutos diarios mejora la concentración y reduce el nivel de estrés en estudiantes universitarios. A nivel literal, ¿qué podemos deducir? No, ¿qué podemos decir que leímos? Teniendo en cuenta el nivel básico. Okay, muy bien. Leer mejora la concentración y reduce el estrés. Eso es como la información básica que tenemos a partir del texto. A nivel inferencial, ¿qué podemos como deducir con el mismo texto? Que a veces tal vez esto nos cuesta un poco más, pero es como también por la práctica o como por la falta de sacar como el ratito como para leer un poco más o como de extraer esta información. Ok, Jimena dice, si no leemos 30 minutos diarios, no mejoramos la concentración ni reducimos el nivel de estrés. Ajá. Igual podría ser también que los estudiantes que no leen con cierta frecuencia no van a tener como ciertas dificultades a la hora de concentrarse o manejar el estrés. Y a nivel crítico, ¿qué opinan ustedes de este texto? Porque, bueno, yo podría hacer mi lectura crítica, podría ser que fomentar la lectura diaria, la lectura un poco más constante, es bueno para la salud, al igual que hacer ejercicio, tener una buena alimentación y dormir bien. Esa podría ser como una lectura crítica a partir del texto. Ahora, con ciertas técnicas de lectura eficiente, aquí voy a abordar un poco sobre cuáles son como los temas que habíamos hablado al inicio, de qué es lo que nos cuesta, como tal vez retener información o el leer un texto a la primera y decir, sí, recuerdo todo lo que leí. A veces esto nos cuesta porque tenemos ciertas manías que no nos ayudan mucho a la hora de retener información. Entonces, ¿qué tenemos que evitar a la hora de leer?
El movimiento físico, el tal vez estar leyendo en la compu, en documentos físicos y estar así como moviéndonos o eh, no sé, no sé si ustedes han visto que las personas siguen la lectura con la cabeza, o sea, digamos, están leyendo acá y se devuelven, eso no ayuda, de hecho como que distrae el movimiento, entonces uno no tiene como la facilidad de retener tanta información. También uno de los principales problemas es tener mala postura. Esto también afecta porque realmente no estamos como poniendo tanta atención o no vamos a retener la misma información al estar cómodos y tener una buena postura que estar, no sé, acostados o hechos un punillo ahí en una silla. Realmente eso como que se afecta también. Y algo que creo que a todos nos ha pasado es estar leyendo y a la mínima distracción dejar la lectura botada a medias o inclusive a media oración. Esto es deficiente porque realmente no vamos a como a almacenar la información necesaria o no vamos a retener la información ideal, idónea. Lo prudente es, ok, si ya definitivamente tenemos que interrumpir la lectura por A o por B razón, lo ideal o lo recomendado es llegar a un punto, ya sea un punto final o un punto final creo que sería como lo ideal, al menos terminar un párrafo y decir, bueno, terminé en este párrafo y todo el párrafo hablaba sobre esta idea inicial o tenía esta idea principal, mejor dicho. Entre las técnicas de lectura eficiente, eh, hay tres, bueno, les traigo como tres opciones de lectura que podemos aplicar ya sea a la primera lectura o cuando estemos repasando, ya sea para un examen o para un trabajo, tengamos como que leer algún documento así como con poco tiempo o que ya tenemos como muy poquito tiempo como para volver a leernos todo el documento y decir, bueno, ¿de qué trataba esto? Y sacar como estas ideas principales. En primer lugar, tenemos la lectura en diagonal. Esta consiste en leer el título, luego los subtítulos y leer completamente los dos primeros párrafos y los dos últimos párrafos los últimos dos o tres párrafos del escrito. Es decir, leemos la introducción nos estamos leyendo un artículo de humanidades, no sé, en humanidades nos mandan a leer un artículo, entonces a la hora de refrescar o ya digamos no nos dio chance o no sé, leemos dos primeros párrafos que serían como los párrafos introductorios y podemos leer los últimos dos o tres párrafos que serían como la conclusión. Así podemos tener una idea como un poco más generalizada o panorámica sobre qué trataba el texto. Es decir, teníamos una idea de qué era lo que quería abordar el autor o qué era lo que se abordaba en el artículo y al final como cuáles fueron las conclusiones de este artículo o de esta investigación. También es recomendado leer la primera idea de todos los párrafos. ¿Por qué esto? Porque idealmente la construcción de los párrafos debe ser que la primera idea o la primera oración del párrafo resuma qué es la información o bueno, que sea la idea principal de ese párrafo en sí. Por ejemplo, yo voy a hacer un párrafo o estoy haciendo un escrito sobre, no sé, las conductas de la sociedad, se me ocurre, que aquí podemos abordar como un poco de todas las carreras. Las conductas de la sociedad y en algunas estoy hablando sobre la convivencia. Entonces yo voy a empezar, por ende, ese párrafo como la convivencia en la sociedad costarricense es de o tiene estas características, y sigo el párrafo. Por lo general, entonces a la hora de hacer esta lectura en diagonal, ustedes van a leer, este párrafo habla sobre las conductas de la sociedad costarricense. Y ya, o sea, digamos, ahí podemos deducir que todo este párrafo va a hablar sobre las conductas. ¿Sí me explico? Y si me pueden como confirmar por el chat. Ok,
La lectura específica o también conocida como escaneo, esta es principalmente, o bueno, es más usada a la hora de estar buscando fuentes y que tenemos como que hacer este descarte o como esta selección de documentos a ver si nos funciona como una fuente inicial o no antes de leerlo, que bueno, es útil igual para buscar cierta información en específica de un texto y permite que la persona lectora decida si esta información es un texto útil o no y permite ahorrar tiempo. Esto es como más o menos cuando nada más le damos una ojeada rápida a un documento y decidimos y buscamos como ciertas palabras clave. No sé, se me ocurre que podemos estar hablando de algún proceso que tengamos que realizar, entonces, o no sé, se me ocurre que podemos estar hablando igual de contaminación. Entonces, yo necesito ver si en el documento se aborda la contaminación, desde qué enfoque o desde qué tipo de contaminación se estaba hablando y ver si nos funciona para nuestra investigación. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy alguien demasiado visual y necesito como bastantes colores o como hacer colores a la hora de hacer los apuntes o los resúmenes en general. Me pasa lo mismo con la lectura. Entonces, realmente sí ayuda a nivel neuronal el apoyarnos con un marcador. Esto permite hacer una lectura rápida, evita también las regresiones, es decir, podemos como ir siguiendo la lectura de una manera como más presente, además de que evita las detenciones. Lo mismo, podemos como hacer una lectura un poco más corrida o seguida. Y permite también leer varias palabras a la vez. Es decir, cuando ya tengamos un documento subrayado, podemos nada más volverlo a abrir o volver a abrir el documento que teníamos que leer y encontrar como estas palabras clave ya subrayadas o como estos conceptos un poco más visibles y por ende ayuda a que nos cansemos menos en el proceso de lectura y ayuda a mejorar la comprensión de lo que se está leyendo. Entonces ya podemos como tener un poco una idea como un poco más clara de qué es lo que estamos leyendo y sobre cuáles son los conceptos y definiciones que tenemos en ese texto o en ese documento. De la misma forma está la técnica del círculo, que consiste en resaltar las palabras más significativas del texto. Entonces, si estamos leyendo un documento como muy científico y que vienen como conceptos nuevos o, no sé, definiciones que tal vez no conocemos o que no estamos como tan familiarizados, eso sería lo que vamos a estar subrayando o señalando con un círculo. Y es útil cuando se necesita repasar un texto. Al leer las palabras señaladas se puede obtener una visión general del contenido del texto. Esto es más que todo para cuando tenemos que repasar o se nos pide como un trabajo sobre alguna lectura que hicimos, no sé, semanas pasadas o ya digamos 4 semanas antes ya lo habíamos leído y ahorita tal vez ocupamos refrescar como para saber de qué se trataba ese texto. Podemos realizar la técnica del círculo o igual la del marcador, que estas son como muy similares. Y ya casi para finalizar, una pequeña práctica que esta la pueden igual responder por el chat, tal vez como ponerme cuál sería como la síntesis de lo que ustedes señalarían o resaltarían en este párrafo. El párrafo es extraído de Visquera del 2017, que dice: la conciencia emocional consiste en conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Esto se consigue a través de la autoobservación y la observación del comportamiento de las personas que nos rodean. Esto supone la comprensión de la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones, la comprensión de las causas y consecuencias de las emociones, evaluar la intensidad de las emociones, reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones, tanto en comunicación verbal como no verbal. Entonces, de ahí, ¿qué resaltarían ustedes? Ya teniendo en cuenta que ocupamos tal vez como la información o aplicando las técnicas que vimos hace poco, desde la técnica de lectura en diagonal, un escaneo, bueno, el escaneo aquí no aplicaría, porque es muy corta.
Igual me pueden decir por el chat tal vez como qué señalarían ustedes de primero. Yo lo voy marcando aquí. Ok, la conciencia. Ok. Ujú. La conciencia emocional sí sería como la idea inicial y eso lo podemos también deducir a partir de cómo inicia el texto y sobre qué es lo que, cuál es prácticamente sobre qué gira todo el párrafo. Esto se consigue a través de la autoobservación, la observación del comportamiento, ok, desde aquí. De las personas que nos rodean. Ujú. Ok, muchísimas gracias por participar. Esto sería tal vez como lo que yo señalé a la hora de leerlo, que también podría ser como extraído, que inclusive a la hora de hacer una lectura rápida, ya tomando en cuenta en que el documento lo leímos antes, nada más ocupamos como repasar qué es lo que se leyó, podríamos decir, ok, Bisquera habla sobre la conciencia emocional, que es conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Esto se consigue mediante la autoobservación y la observación del comportamiento de las personas que nos rodean y supone la comprensión de las diferencias entre los pensamientos, las acciones y las emociones. Tenemos que tener en cuenta en que son tres cosas distintas. Y también es importante reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones para la comunicación, ya sea verbal o no verbal. Entonces, por medio de el uso de resaltadores o igual método del círculo, podemos ya tener como un poco más visible sobre qué trata el texto sin tener que hacer como una lectura otra vez, como leer todo el párrafo, sino nada más tenemos como cierta la idea inicial y como de qué va más o menos o de qué se habla de la idea inicial. ¿Sí queda claro? Ok, gracias. Y bueno, ya eso sería en general la actividad. Muchísimas gracias por asistir a la charla. Antes de que se salgan, sí les agradecería que llenen por favor este formulario, esto con el fin de mejorar como el servicio de las charlas y también notificarles, o bueno, que igual el caso de estudios generales también habilita tutorías con respecto igual a los temas de comprensión lectora, búsqueda de fuentes, redacción, ortografía, expresión oral. En caso de que les sea útil, igual esto se está mencionando en la página de orientación, igual del caso de generales.